Te despiertas, buscas tu teléfono, vas a la cocina, prendes la cafetera. Es una mañana como miles de otras. Pero hoy si te dijera que una sola acción, que te toma 30 segundos, activa procesos en tu cuerpo que es imposible detener. Procesos que durante las próximas 8 horas cambian tu metabolismo, tu sistema inmunológico, tu sistema nervioso, tu digestión e incluso tu piel. Y lo único que necesitas para eso es un vaso de agua tibia, justo después de abrir los ojos. Ni café, ni un batido verde de 600 pesos, ni un licuado de proteína, solo agua tibia. Y precisamente porque es tan simple, la mayoría de la gente nunca lo hace, porque creen que lo que es demasiado simple no puede funcionar. Pero funciona. Y hoy te voy a explicar el mecanismo, célula por célula, órgano por órgano, de qué es exactamente lo que pasa en tu cuerpo en los primeros minutos después de tomarte ese vaso. Sin mística, sin leyendas ayurvédicas, sin promesas de milagros, solo fisiología. Bienvenidos al canal El Cuerpo Sabe. Quédate hasta el final, porque en la 9ª parte te voy a hablar sobre la temperatura del agua, porque tibia y caliente no son lo mismo, y la diferencia entre ellas es la diferencia entre un beneficio y un daño real. Y como siempre, 3 consejos que no vas a escuchar en una consulta médica normal. ¡Vamos! Parte 1. ¿Qué le pasa a tu cuerpo por la noche? Antes de hablar de lo que hace el agua por la mañana, hay que entender en qué estado se despierta tu cuerpo, porque esto explica por qué la mañana es el momento crítico para hidratarse. Durante las 7 u 8 horas de sueño, tu cuerpo pierde entre 500 y 800 mililitros de agua. A través de la respiración, exhalas aire húmedo toda la noche, a través de la piel, sudoración imperceptible, y a través de los riñones. No es una cifra al azar. 500 a 800 mililitros son más o menos 2 o 3 vasos de agua. Eso es lo que pierde tu cuerpo mientras duermes. Baja la temperatura corporal. Al final de la noche, la temperatura del núcleo de tu cuerpo está en su mínimo diario. Todas las reacciones de las enzimas que dependen de la temperatura funcionan más lento. Acumula productos del metabolismo. Durante la noche, las células siguen trabajando, consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono y otros desechos. La concentración de estas sustancias en tus tejidos llega a su punto máximo por la mañana. Reduce el volumen de sangre. Al perder líquido, la sangre se vuelve más espesa. La viscosidad aumenta. Esto es justo de lo que hablábamos en el video sobre el derrame cerebral nocturno. Disminuye el movimiento del intestino. Por la noche, el sistema digestivo también se duerme y su motilidad baja. La bilis en la vesícula se acumula sin moverse y los jugos digestivos se estancan. Reduce la producción de saliva. Por eso, al despertar sientes la boca seca y a veces hay mal aliento. Es por la proliferación de bacterias en un ambiente seco. En resumen, te despiertas deshidratado, con la sangre espesa, el metabolismo lento, la digestión estancada y con desechos acumulados. Es exactamente en este estado donde entra ese vaso de agua tibia. Y por eso su efecto es tan inmediato y tan importante. Parte 2. Los primeros 30 segundos. ¿Qué pasa en la boca y la garganta? El agua aún no llega al estómago, pero los procesos ya empezaron. El agua tibia, a unos 37 o 40 grados, entra en contacto con la mucosa de la boca. El primer efecto es inmediato. Se activan los receptores de la mucosa. Los osmorreceptores de la cavidad bucal, células especializadas que reaccionan a la concentración de sustancias, detectan la entrada de líquido. De inmediato envían una señal al hipotálamo. Está entrando agua. La sed se está calmando. Podemos iniciar la reacción de rehidratación. Esta señal activa una cascada de reacciones endócrinas. Baja el nivel de vasopresina, la hormona antidiurética que durante la noche retenía el agua en el organismo. El cuerpo empieza a pasar del modo ahorro de agua al modo de intercambio hídrico normal. Al mismo tiempo, el agua tibia estimula las glándulas salivales. La producción de saliva aumenta. La saliva contiene lisozima, una enzima antibacterial.
Así comienza la limpieza mecánica y química de la boca. La temperatura tibia del agua es fundamental aquí. El agua fría activa receptores totalmente distintos, los termorreceptores de frío. Estos envían una señal de estrés. El agua tibia, al estar cerca de la temperatura corporal, se percibe como algo neutro y no provoca una reacción de estrés. Por eso el agua tibia es mejor que la fría. No es por sabiduría popular, sino porque el agua fría activa el sistema nervioso simpático a través de los receptores térmicos. La tibia no. Parte 3. Los primeros 3 minutos. El estómago se despierta. El agua pasa por el esófago en unos 5 a 8 segundos y llega al estómago. Y aquí empieza uno de los mecanismos principales de la acción matutina del agua tibia. Después de la noche, el estómago está vacío. Su mucosa está cubierta por una capa de moco, una barrera protectora. Una pequeña cantidad de ácido clorhídrico se ha acumulado durante la noche. El pepsinógeno, el precursor de la enzima digestiva pepsina, está listo para activarse. El agua tibia actúa sobre el estómago a través de varios mecanismos a la vez. Mecanismo 1. Limpieza mecánica. El agua enjuaga de la mucosa del estómago el moco acumulado, los restos de jugo gástrico y los productos del metabolismo de la mucosa. Esto limpia literalmente la superficie antes de la primera comida. Mecanismo 2. Activación de la gastromotilidad. La entrada de líquido al estómago activa el reflejo gastroyeyunal, un aumento reflejo de la motilidad del estómago y del intestino. Las ondas musculares empiezan a moverse por todo el tracto digestivo. Este es ese despertar del intestino que muchos sienten como un ligero gruñido unos minutos después del agua matutina. Mecanismo 3. Estimulación de la producción de jugo gástrico. El estiramiento de las paredes del estómago por el líquido estimula la producción de gastrina, la hormona que inicia la secreción de ácido clorhídrico y pepsina. El estómago se prepara para procesar el desayuno. Mecanismo 4. Activación del nervio vago. El agua tibia estimula el nervio vago a través de los vasoreceptores del estómago. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, el modo de descanso y digestión. Es el sistema parasimpático el que controla una digestión óptima. Las investigaciones muestran que las personas que beben agua tibia en ayunas antes del desayuno tienen una actividad de las enzimas digestivas entre 15 y 20 más alta durante las primeras 2 horas después de comer, en comparación con quienes no beben agua antes del desayuno. Parte 4. Los primeros 10 minutos. La sangre y los vasos sanguíneos. Mientras el estómago se despierta, en el sistema circulatorio también comienzan los cambios, y ocurren más rápido de lo que muchos piensan. El agua se absorbe en el torrente sanguíneo. El estómago y el intestino delgado comienzan a absorber el agua apenas unos minutos después de que entra. Los primeros signos de aumento en el volumen del plasma aparecen ya a los 5 o 10 minutos. ¿Qué significa esto para la sangre? La sangre espesa de la noche comienza a diluirse. El hematocrito, la concentración de células, disminuye. La viscosidad baja. El flujo sanguíneo a través de los capilares mejora. Esto es especialmente importante para el cerebro. El cerebro consume cerca del 20% de todo el oxígeno del cuerpo. Su nutrición se realiza a través de capilares diminutos. Con la sangre espesa y deshidratada de la madrugada, estos capilares no funcionan a toda su capacidad. 10 o 15 minutos después del vaso de agua, el flujo sanguíneo en el cerebro mejora. Esto explica lo que muchos describen como una claridad o un despertar mental, algo que erróneamente se le atribuye solo al café. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition mostró que un vaso de agua por la mañana acelera la reacción cognitiva y mejora la memoria a corto plazo en pruebas realizadas 30 minutos después de la toma en comparación con la falta de hidratación matutina.
El efecto es comparable al de una pequeña dosis de cafeína, pero sin el bajón posterior. Al mismo tiempo, mejora el transporte de oxígeno a los músculos. Si planeas un entrenamiento matutino, un vaso de agua 20 o 30 minutos antes es una de las formas más comprobadas de mejorar su calidad. Otro efecto vascular importante, el agua tibia provoca una ligera dilatación de los vasos periféricos, los capilares de la piel y las extremidades. Por eso, 10 o 15 minutos después del agua tibia, una persona siente un ligero calor en las manos. No es mística, es vasodilatación a través de los receptores térmicos. Parte 5. Los primeros 20 minutos. Sistema linfático e inmunidad. Este mecanismo es uno de los menos conocidos y, al mismo tiempo, uno de los más significativos. El sistema linfático es un sistema de transporte del organismo paralelo al circulatorio. Recoge el líquido de los tejidos, las toxinas, los productos del metabolismo celular y los patógenos, y los transporta a los ganglios linfáticos para ser neutralizados. La linfa es también la principal autopista de las células inmunitarias. A diferencia del sistema circulatorio, el linfático no tiene su propia bomba, como el corazón. La linfa se mueve gracias a 3 factores: la contracción de los músculos esqueléticos, la peristalsis intestinal y la presión hidrostática. Después de la noche, con el mínimo de movimiento, el mínimo de peristalsis y el mínimo de presión hidrostática debido a la deshidratación, el flujo linfático es lento. Los productos del metabolismo nocturno se acumulan en los tejidos. El agua tibia activa de inmediato 2 de los 3 mecanismos del movimiento de la linfa. La peristalsis intestinal se activa a través del reflejo gastroyeyunal, como ya mencionamos. Las ondas peristálticas del intestino exprimen mecánicamente la linfa de los capilares linfáticos situados a lo largo del intestino. La presión hidrostática se restaura a medida que aumenta el volumen de líquido en el organismo. La linfa empieza a fluir con más fuerza. Resultado: se acelera la eliminación de las toxinas de los tejidos. Las células inmunitarias, los linfocitos, circulan más rápido y llegan antes a los lugares de potencial inflamación. Los ganglios linfáticos filtran la linfa de forma más activa. Es por eso que la sabiduría popular sobre la eliminación de toxinas con agua tibia tiene una base fisiológica real, aunque esté muy simplificada. No existe un detox místico. Existe un mecanismo fisiológico real de aceleración del drenaje linfático. Parte 6. Los primeros 30 minutos, riñones y filtración. Los riñones son el principal órgano de filtración del cuerpo. Cada día, filtran cerca de 180 litros de sangre, produciendo aproximadamente 1,5 litros o 2 litros de orina. Es un trabajo colosal. Por la noche, los riñones trabajan en modo de ahorro de líquido. El nivel de vasopresina, la hormona antidiurética, es máximo. Los riñones concentran la orina, eliminan el mínimo de agua con la máxima cantidad de productos del metabolismo. Por eso, la orina de la mañana es de un amarillo oscuro y concentrada. La entrada de agua por la mañana cambia este modo de forma fundamental. El nivel de vasopresina empieza a bajar. La señal de ahorrar agua se debilita. El flujo sanguíneo renal aumenta junto con el incremento del volumen de sangre circulante. La casa de filtración glomerular aumenta. Los riñones pasan del modo de ahorro al modo de limpieza. ¿Qué significa esto en la práctica? Durante la primera hora después del agua matutina, los riñones eliminan de forma mucho más activa la urea y el ácido úrico, productos del metabolismo de las proteínas acumulados durante la noche, la creatinina, el exceso de electrolitos y las toxinas solubles en agua. Las investigaciones muestran que una hidratación temprana adecuada reduce el riesgo de formación de cálculos renales. El mecanismo es simple. La orina concentrada de la mañana es uno de los principales factores de cristalización de oxalatos y uratos, que es de lo que se forman las piedras.
Diluir la orina en las horas de la mañana reduce la concentración de estas sustancias por debajo del umbral de cristalización. Parte 7. La primera hora. Metabolismo y termogénesis. Este mecanismo se menciona mucho cuando se habla de perder peso, y aquí es importante separar la fisiología real de las exageraciones. Cuando el agua tibia entra al organismo, su temperatura es cercana a la del cuerpo o un poco más baja. El cuerpo gasta una energía mínima para calentarla. Esto diferencia al agua tibia del agua fría, ya que el agua fría sí requiere un gasto de energía para alcanzar la temperatura corporal. Pero este no es el principal efecto metabólico. El efecto principal tiene que ver con el volumen. 250 mililitros de agua estiran las paredes del estómago. Los receptores de estiramiento envían una señal al hipotálamo. El hipotálamo responde aumentando la actividad simpática. Esto provoca un efecto termogénico moderado, una aceleración del metabolismo. Un estudio alemán publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostró que 500 mililitros de agua aumentan la tasa metabólica entre un 24 y 30 durante 30 o 40 minutos. El efecto calórico es pequeño, unas 20 o 30 calorías, pero el hecho de que el metabolismo se acelera como respuesta al agua está demostrado. Un mecanismo metabólico adicional es la activación de la grasa parda. El tejido adiposo pardo contiene una gran cantidad de mitocondrias y está especializado en la termogénesis, la producción de calor. La hidratación y una estimulación térmica moderada activan la grasa parda. Esto es especialmente relevante para las personas con sobrepeso, quienes suelen tener una baja actividad en este tipo de grasa. Además, una hidratación celular adecuada es una de las condiciones necesarias para que las mitocondrias funcionen bien. Con una deshidratación de apenas un 1 o 2%, la eficiencia mitocondrial disminuye. El agua matutina elimina el déficit de hidratación de la noche y así las mitocondrias empiezan a trabajar a toda su capacidad. Parte 8. Las primeras 2 horas. La piel e hidratación celular. La piel es el órgano más grande del cuerpo y es uno de los primeros órganos que sienten el cambio en el nivel de hidratación. Las células de la piel, los queratinocitos, contienen cerca de un 70% de agua. Cuando te deshidratas, estas células se encogen. La piel pierde firmeza, las pequeñas arrugas se vuelven más notorias y el color de la cara se vuelve opaco. Esto sucede incluso con una deshidratación pequeña. Una pérdida de un 1 o 1,5% del peso corporal es suficiente para que los cambios se noten por fuera. El agua matutina, con un consumo constante, restaura de forma progresiva la hidratación celular. Pero el mecanismo es más complejo que solo beber agua y que la piel se hidrate. El agua no va directo del intestino a la piel. Primero restaura el volumen del plasma sanguíneo. La mejora del flujo de sangre por los capilares cutáneos optimiza la entrega de nutrientes a las células de la piel. Además, acelera el drenaje linfático, elimina los productos del metabolismo de la piel. Un estudio publicado en Skin Pharmacology and Physiology mostró que aumentar el consumo de agua en 2 litros al día durante 4 semanas mejoró significativamente los indicadores de hidratación de la piel, tanto en la capa superficial como en la profunda. El efecto más fuerte se vio en personas que antes tomaban poca agua. Un detalle importante, las cremas hidratantes locales funcionan en la superficie de la piel, por fuera. El agua potable restaura la hidratación desde adentro. Estos mecanismos se complementan, pero no se reemplazan. Otro efecto en la piel del agua tibia es la mejora de la microcirculación. El agua tibia provoca la dilatación de los capilares de la piel, mejora el color de la cara y desaparece la palidez de la mañana. Este es un efecto real que puedes ver en el espejo después de 15 o 20 minutos. Parte 9. La temperatura del agua. Tibia versus caliente versus fría. Esta es la parte de la que prometí hablarte. La temperatura del agua tiene una importancia fundamental y mezclar los conceptos de tibia y caliente es peligroso. Agua fría, de 0 a 15 grados.
Activa los termorreceptores de frío. Activa una reacción simpática, una respuesta de estrés. Esto no es necesariamente malo. En algunas personas produce un efecto vigorizante, pero para el tracto digestivo, el agua fría por la mañana provoca un espasmo del músculo liso del estómago y del intestino. La digestión no mejora, sino que empeora durante la primera media hora. Para las personas con síndrome de intestino irritable, con gastritis o con sensibilidad intestinal, el agua fría a ayunas es un provocador directo de síntomas. Además, investigaciones que ahora están siendo confirmadas en estudios clínicos occidentales muestran que el agua fría ralentiza el flujo linfático en lugar de acelerarlo. La vasoconstricción por el frío reduce el drenaje linfático. Agua tibia, de 36 a 42 grados. Este es el rango óptimo. Al estar cerca de la temperatura corporal, no hay reacción de estrés. Activa el músculo liso del tracto digestivo de forma suave y fisiológica. Expande los vasos, mejorando el flujo sanguíneo y linfático. No requiere gasto de energía para calentarse o enfriarse. Se absorbe más rápido desde el estómago en comparación con el agua fría. Agua caliente, por encima de los 55 grados. Aquí empieza el peligro real que la mayoría de la gente no nota. La Organización Mundial de la Salud clasificó el consumo de bebidas muy calientes, por encima de los 65 grados, como un probable carcinógeno del grupo 2A. El riesgo de cáncer de esófago al consumir regularmente bebidas a más de 65 grados aumenta varias veces. El mecanismo es el siguiente. El daño térmico en el epitelio del esófago causa una inflamación crónica. Inflamación, mutaciones, riesgo oncológico. Por eso, el té hirviendo o el café recién salido del fuego son un riesgo carcinógeno real con el consumo constante. Conclusión práctica. La temperatura óptima del agua matutina es de 36 a 42 grados. Es agua cómodamente tibia. No quema, no es agua caliente como para un té. Una prueba sencilla. Si el agua no quema los labios al tocarla, la temperatura es la correcta. Y aquí va el primer consejo que no te dirán en una consulta. Revisa la temperatura del agua antes de beberla. Si estás acostumbrado a tomar té o agua caliente, baja la temperatura poco a poco. El hábito de beber cosas hirviendo se forma durante años y destruye la mucosa del esófago de forma lenta y silenciosa. Empieza con agua tibia por la mañana y ve cambiando el hábito con todas tus bebidas calientes. Parte 10. ¿Cómo beber el agua matutina correctamente? El protocolo. Saber que el agua tibia es buena es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es saber exactamente cómo hacerlo para obtener el máximo efecto. Paso 1. La cantidad. 200 a 250 mililitros. Es un vaso estándar. Esa cantidad es suficiente para activar todos los mecanismos que mencionamos. No hace falta tomarse 1 litro porque más sea mejor. Un vaso es lo óptimo para el estómago vacío. Paso 2. La temperatura. 36 a 42 grados. Cómodamente tibia. Que no queme. Puedes calentar agua y dejar que se enfríe hasta la temperatura adecuada. La forma más fácil de revisar es acercar el vaso a la muñeca. Si la piel siente un calor agradable, sin arder, la temperatura es la correcta. Paso 3. El momento. Justo al despertar. Antes del desayuno, antes del café y antes de cepillarte los dientes si quieres el máximo efecto en la mucosa. El intervalo mínimo entre el agua y el desayuno es de 15 a 20 minutos. En ese tiempo, el agua alcanza a pasar por el estómago y empieza a trabajar en el intestino, sin diluir los jugos gástricos durante la comida. Paso 4. ¿Qué añadir para potenciar el efecto? Un poco de jugo de limón. El jugo de 1/4 de limón aporta vitamina C y ácido cítrico. La vitamina C ayuda a producir colágeno,
lo cual es bueno para la piel y los vasos sanguíneos. El ácido cítrico estimula la producción de jugos gástricos y bilis. Ojo, el ácido cítrico no alcaliniza el estómago, como dice el mito, sino que estimula la acidez. Esto es bueno para la digestión, pero no es recomendable para personas con gastritis de alta acidez. Una pizca de sal de mar. Contiene sodio, cloro, magnesio y otros electrolitos. Después de la deshidratación nocturna, recuperar electrolitos es tan importante como recuperar agua. Esto es clave para quienes hacen deporte o viven en climas calurosos. Jengibre. Un trozo pequeño o media cucharadita en polvo. El gingerol y el shogaol del jengibre aumentan el movimiento del estómago y los intestinos, tienen un efecto antiinflamatorio y mejoran la liberación de bilis. Paso 5. ¿Qué no añadir? Azúcar o miel en exceso. Conviertan el agua saludable en una bebida azucarada que dispara la insulina en ayunas. Una cantidad mínima de miel, una cucharadita, se puede, pero mucho no. Café o té son bebidas totalmente distintas con otros mecanismos. El café tiene cafeína, que es diurética. Empezar con café empeora la deshidratación de la noche. Toma el café o té 20 o 30 minutos después del agua, nunca en su lugar. Agua con gas. El dióxido de carbono irrita la mucosa del estómago en ayunas y causa inflamación. Para este protocolo matutino, usa solo agua sin gas. Parte 1. ¿Qué pasa si lo haces todos los días? Ya analizamos a detalle el efecto de una sola vez del agua matutina. Pero, ¿qué pasa cuando se convierte en un hábito diario? Aquí es donde empiezan esos procesos irreversibles de los que hablé al principio, cambios acumulativos que transforman el estado base de tu organismo. Después de 1 o 2 semanas, se normaliza el movimiento intestinal matutino. Las personas que sufren de estreñimiento notan una mejora significativa. El reflejo gastroeyunal provocado por el agua activa el intestino de forma estable cada mañana a la misma hora. Esto crea un reflejo condicionado. El momento de despertar se empieza a asociar con la necesidad de ir al baño. Para quienes tienen estreñimiento crónico, esta es una de las soluciones no médicas más simples y efectivas. De 2 a 4 semanas después, mejora el estado de la piel. La firmeza, el color y las pequeñas arrugas se vuelven menos notorias. Esto se puede medir objetivamente con un corneómetro, un aparato para evaluar la hidratación de la piel. Además, disminuye la hinchazón de la cara por las mañanas gracias a que la mejora en el drenaje linfático hace su trabajo. De 1 a 2 meses después, disminuye la frecuencia de los dolores de cabeza. Las investigaciones muestran que uno de los principales disparadores de los dolores de cabeza crónicos es la deshidratación leve constante. Una hidratación matutina adecuada reduce el déficit diario de agua y los dolores de cabeza bajan. También mejora la concentración y la rapidez mental por las mañanas. Un cerebro que trabaja bien hidratado es más eficiente que uno deshidratado. Esto se ha demostrado en numerosos estudios cognitivos. De 3 a 6 meses después, baja el riesgo de cálculos renales. Diluir la orina concentrada de la mañana reduce el riesgo de que se cristalicen los oxalatos y uratos, que son la base de la mayoría de las piedras en el riñón. Esto es especialmente importante para personas con predisposición genética a formar piedras. Mejora el funcionamiento de la vesícula biliar. El agua tibia estimula la liberación de la bilis acumulada durante la noche. Vaciar regularmente la vesícula reduce el riesgo de cálculos biliares. El estancamiento de la bilis es uno de los factores principales de esta enfermedad. Y aquí va el segundo consejo que no te dirán en una consulta. Para las personas con cálculos biliares o riesgo de tenerlos, el agua tibia por la mañana es uno de los métodos preventivos no médicos recomendados. Pero ojo, tiene que ser tibia, no fría. El agua tibia estimula la contracción de la vesícula a través de un mecanismo dependiente de la colecistoquinina. El agua fría no. Parte 12. Mitos y verdades sobre el agua matutina. En el tema del agua por la mañana hay muchos mitos. Vamos a analizar los más comunes. Mito 1.
El agua matutina elimina las toxinas. Es verdad a medias y en parte una exageración. El mecanismo real es que acelerar el drenaje linfático y la filtración renal sí ayuda a eliminar los productos del metabolismo. Pero las toxinas, en el sentido que usa la industria del bienestar, sustancias misteriosas que se acumulan por una mala vida, no existen. El cuerpo elimina desechos continuamente por los riñones, intestinos, pulmones y piel. El agua ayuda a estos procesos naturales, pero no cumple una misión especial de detox. Mito 1. El agua matutina alcaliniza el organismo. No, el agua tiene un pH neutro de 7. El organismo mantiene el pH de la sangre en un rango muy estrecho de 7.35 a 7.45, sin importar lo que tomes. Alcalinizar el cuerpo con agua es un concepto fisiológicamente incorrecto. El agua no cambia el pH de la sangre. Mito 3. Hay que tomar 1 litro de agua justo al despertar. Esto es excesivo y potencialmente malo en ayunas. Un vaso, 200 a 250 mililitros, es la dosis óptima para el estómago vacío. Tomar 1 litro de golpe crea una carga innecesaria para los riñones y diluye el jugo gástrico, lo que empeora la digestión. Mito 4. El agua tibia por la mañana cura todas las enfermedades. No. El agua tibia por la mañana es solo un elemento útil de un estilo de vida saludable. Apoya la fisiología normal, pero no cura enfermedades. Ante patologías serias como gastritis de alta acidez, reflujo o enfermedades renales, el modo de tomar agua debe consultarse con un médico. Mito 5. El agua caliente es más útil que la tibia porque calienta mejor. Ya lo analizamos. No, el agua caliente a más de 55 grados daña la mucosa del esófago. La OMS clasificó el consumo de bebidas muy calientes como un probable carcinógeno. El agua tibia, de 36 a 42 grados, es el punto óptimo. Así hoy analizamos. ¿En qué estado se despierta el cuerpo? Deshidratado, con la sangre espesa y la digestión estancada. Los primeros 30 segundos, la activación de los receptores y el paso del modo de ahorro de agua al de uso normal. Los primeros 3 minutos, el despertar del estómago y la activación del nervio vago. Los primeros 10 minutos, la dilución de la sangre y la mejora del flujo sanguíneo cerebral. Los primeros 20 minutos, la activación del sistema linfático. Los primeros 30 minutos, el paso de los riñones al modo de limpieza. La primera hora, la aceleración del metabolismo y la termogénesis. Las primeras 2 horas, la hidratación celular y la mejora del estado de la piel. El tema críticamente importante de la temperatura. Tibia versus caliente versus fría. El protocolo correcto. 250 mililitros de 36 a 42 grados en ayunas y con posibles añadidos. Los efectos acumulativos a largo plazo con la práctica regular. Un vaso de agua tibia por la mañana no es un milagro. Es fisiología. Es respeto por cómo funciona tu cuerpo. Son 30 segundos que activan 8 horas de funcionamiento mejorado en todos tus sistemas. Pruébalo una semana, solo una semana. Cada mañana, lo primero que hagas, un vaso de agua tibia. Y cuéntame en los comentarios qué cambió. Dale like si este video te fue útil. Suscríbete. Cada semana publicamos aquí videos honestos sobre cómo funciona tu cuerpo. Hasta el próximo video. El cuerpo sabe y ahora lo sabes tú.